¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un psicocafé más. No sé, aquí estamos. Aquí estamos, con el café. Con el cafetito. Encantados de volver a compartir este espacio con vosotros y para vosotros, porque estamos pretendiendo seguir contestando a las muchas preguntas que nos vais haciendo, que nos hicisteis en aquella ocasión, hace ya yo creo que semanas, cuando os pusimos, ¿no? Tiempo, sí. Decidnos qué cosas, de qué temas, ¿no? Os gustaría que hablásemos. Hemos estado... Y nos lo dijisteis. Sí. Claro, os lo preguntamos y nos lo dijiste, claro. Claro, sí. Nos dijisteis un montón de cosas. Empezamos hablando de los llamados trastornos alimentarios, ¿no? Y aprovechamos. Y bueno, pues hemos querido recoger este encuentro de hoy bajo el epígrafe de trauma y apego y cuestiones relacionadas con estos dos grandes conceptos o estos dos grandes fenómenos, ¿no? Porque muchas preguntas de las que nos hacíais de alguna manera están relacionadas con estos dos temas y entonces, bueno, pues vamos a intentar por lo menos de un solo encuentro responder a un montón de vuestras preguntas. Vamos a ver si conseguimos, ¿no? Irlo canalizando de manera que primero hagamos porque alguno de vosotros nos preguntaba concretamente así, ¿no? La pregunta era trauma y apego, o sea... Entonces, es que hay otra... Es que hay alguna otra cosa. Claro. Entonces, bueno, como es verdad que esto está en la base de casi todo o de todo y luego pues muchas preguntas yo creo que van a poder ser relacionadas, pues así como digo, pues podremos contestar con un solo encuentro pues a un montón de peticiones, a ver si lo conseguimos. Empezamos un poco con una definición. Vamos a definir ambos conceptos. ¿Hablas tú del apego? Hablas tú del apego. ¿Hablo yo del apego? Sí, la experta eres tú, claramente, ¿no? El apego es un fenómeno que organizamos los seres humanos, probablemente no solo los seres humanos, sino también desde luego los mamíferos y puede que muchos más animales. Y apego implica vínculo, es un fenómeno vincular y nos referimos a apego desde luego en el lenguaje popular y por supuesto en lo que se refiere al mundo psico cuando hablamos del vínculo afectivo que se genera entre padres e hijos, ¿no? Entre cachorritos chiquitines, entre bebés y sus papás, las personas que les crían, que les cuidan, que les protegen, que les sacan adelante, ¿no? Que les ayudan, que están a su lado desde el primer día. Otra cosa sería cuántas personas son, quiénes, no necesariamente a veces no necesariamente son los progenitores, ¿no? Los papás adoptivos con tíos, con abuelos, con otras figuras que son representativas e importantes para el chiquitín, se establecen lazos afectivos y por lo tanto vínculos de apego, ¿no? Así que el apego fundamentalmente, cuando hablamos de apego, estamos hablando de ese vínculo afectivo que se genera entre una figura importante, que suelen ser mayoritariamente, claro, las dos figuras más importantes, más representativas para un cachorrito, suelen ser su papá y su mamá o en todo caso las dos figuras que ejerzan más o menos ese rol que es el que conlleva pues ser papá, ser mamá. Yo creo que sería la forma más sencilla, ¿no? De entender. Es una necesidad biológica, ¿no? Absolutamente biológica, evolutiva, y que es bidireccional, ¿no? Es bidireccional. Sí, es muchas cosas, ¿no? Es tanto, abarca tanto, significa tanto, ¿no?
decir que vamos a dedicar un ratito de una tarde a hablar de apego es decir, Sí, de apego y traumas, no sé, es como... Es un poco ambicioso, por eso nos parecía que al final es algo, son conceptos que están en este momento en la base de toda la psicopatología, de la psicología, de la psicopatología, de la psiquiatría, están en la base. De la intervención psicoterapéutica. Y por supuesto de la psicoterapia, que a mí me sigue llamando la atención, después de muchos años, me sigue llamando la atención que sabiendo que es así, yo creo que es difícilmente discutible que sea así, que se sepa, vamos, que se sepa, se sabe mucho, pero que se aplique tampoco, que esa es una de, ¿verdad? Es una de nuestras preocupaciones de siempre, ¿no? Sí. Entonces, continuando con lo que decía José Luis de necesidad biológica, el apego es eso y es mucho más. Es una necesidad biológica porque garantiza la supervivencia. Entonces, claro, el ser humano solo sobrevive si se vincula y es necesario, por lo tanto, claro, para garantizarnos la supervivencia, el generar estos lazos afectivos, pero es mucho más, porque de hecho, al principio se pensaba que esto era lo fundamental, ¿no? Es que el peso más grande que tenía este fenómeno estaba relacionado con eso, con sobrevivir. Y por supuesto que eso pues en la base está sin ninguna duda, pero genera mucho más, ¿no? Gracias al apego conseguimos muchas más cosas, ¿no? Todas. Claro, porque finalmente es ahí, ¿no? En esa relación, en ese vínculo, es donde se aprende todo. Todo. O sea, no solo donde se termina de desarrollar el ser humano, desde el punto de vista biológico, neurológico para empezar, sobre todo neurológico, y donde se aprende todo, todo para bien y para mal. Desde luego las tareas adaptativas fundamentales, claro, están ahí, están asociadas a eso, ¿no? Una de las cosas, porque hemos escogido 4 o 5 cosas por lo que decimos, ¿no? Porque es imposible abarcar todo lo que supone hablar de apego, ¿no? En un ratito de una charla de café. Una de las cuestiones fundamentales como tarea adaptativa pues tiene que ver con la regulación emocional, claro. Por supuesto con el construir una base segura. Claro. Ahí en cómo se establece ese vínculo que decíamos que es bidireccional, ¿no? El bebé necesita desarrollar esa conducta de apego, pero la figura de apego también tiene que desarrollar el apego hacia el bebé, y eso, claro, no siempre es simétrico. Esa es la parte de después que puede tener que ver con la psicopatología, ¿no? La falta de asimetría en esa necesidad. Que es lo que hace que estas cuestiones no queden resueltas, ¿no? Que claro. Entonces no aprendamos a regularnos, no incorporemos esa base segura que supone, claro, pues que es a su vez la base, y perdonad que me repita, ¿no? La base para sentirte alguien valioso, alguien visto, entendido, valorado, reconocido, por lo tanto, claro. La base de la autoestima, de lo que conocemos como autoestima, estaría ahí. Claro. De la empatía, porque ahí, en ese vínculo, es cuando se configuran o no las famosas neuronas espejo, ¿no? Claro. Y se activan y aprenden a funcionar y aprenden a desarrollar funciones como la empatía. Y ahí adquirimos resiliencia, ¿no? Porque esa base segura supone el lugar al que volver, ¿no? Para recargar, para remontar, para ese empoderarse, creer en nosotros, creer en nuestras capacidades, generar recursos y confiar en ellos. Y confiar, absolutamente. Claro, grabando el curso de trastornos de la personalidad, y es que es permanentemente pensando en la personalidad, en la organización de la personalidad, y después, por lo tanto, claro, en los trastornos es que todo termina en el mismo espacio, ¿no? En la confianza o no, claro, en los paranoides, en la empatía o no de los antisociales, ¿no? En la autoestima o no de los dependientes. Es que todo lo que las carencias de todos los trastornos de personalidad y de las personalidades, vamos, en general, las carencias o las seguridades o las grandezas de la personalidad se generan ahí, se crean ahí. Sí, se organizan ahí desde ese primer
vínculo claro, afectivo. En esos intercambios, ¿no? En ese intercambio, en el intercambio afectivo entre el recién nacido y su figura de apego. Como tú decías, las figuras de apego pueden ser muchas. En ocasiones eso es un problema, el que haya diferentes figuras de apego, que la figura de apego principal no sea una sola, que haya varias, eso en ocasiones genera situaciones de confusión también para los... Y eso es algo que en el estilo de crianza actual puede pasar, ¿no? Cuando a lo mejor no es la madre la figura principal de apego, pero la madre está ahí, no sé qué te parece bueno, eso. Eso podría ser, claro, algo a analizar posteriormente y a ver efectivamente qué consecuencias ha podido tener, pero en todo caso, pues es verdad que va a haber diferentes figuras con las que de chiquitines el cachorrito va a establecer vínculos afectivos que tendrán mucho que decir, que van a tener mucho poder, que van a explicarnos cómo se van generando entonces estas otras funciones adaptativas, pues eso, como decíamos, por supuesto lo que llamamos base segura, la regulación emocional, la generación de confianza, la generación de ideas y creencias en relación con uno mismo, con los otros y con el mundo que nos rodea, pues todo es la base de todo, ¿no? Es tan clave que es imposible no tenerlo presente, como decía José Luis, ¿no? Claro. Y no solo es una cuestión de cubrir unas ciertas necesidades, la importancia de esa participación bidireccional es tremenda y a nivel intersubjetivo absolutamente crucial. Y hay un elemento aquí clave en el que Bowlby, que fue sin duda el padre de la teoría del apego, insistía mucho, y yo creo que es algo que a nosotros nos gusta mucho y en lo que nos gusta insistir también, que tiene que ver con el disfrute. La persona que está a cargo del bebé y que le está ayudando y que se está apegando, que se está vinculando con el bebé, tiene que disfrutar de la tarea que está realizando, y ese disfrute se transmite a nivel, o sea, produce esa capacidad de conexión intersubjetiva donde se genera, pues eso, lo que comentaba José Luis, de esa posibilidad de activación de neuronas espejo, de una conexión que va más allá de una simple interacción en la que tú abres la boca y yo te meto una cuchara, ¿no? Sino que estamos transmitiendo con un lenguaje que ya no es solo el verbal, sino el corporal, con una energía también, ¿no? De la que rodeamos todos nuestros actos, que le comunica al otro, al bebé, disfrute, y desde ahí se transmite tanta información en relación con, claro, si esta persona está disfrutando es que yo merezco la pena, ¿no? Y soy alguien que genera esta satisfacción en el otro. Solo desde ahí se crea ese vínculo también de confianza en el otro, de intimidad, de seguridad, de creencias positivas en relación con uno mismo y con el otro, que es tan clave. Y de organización psicocorporal. Es decir, me gusta mucho lo que has comentado de la conexión, y me gusta mucho la palabra conexión, ¿no? Yo creo que uno de los elementos fundamentales del apego es la conexión. Claro. Pero ya no solamente la conexión... En psicoterapia hablamos más de sintonía. De sintonía, tienes razón, de sintonía. Claro, de sintonía, en términos relacionales, de psicoterapia, de conexión. Yo me quedo con el término de conexión porque hace referencia a lo que tiene que ocurrir en el cerebro. Entre el cerebro límbico, exacto, esas conexiones, ¿no? Que tienen que ocurrir en el cerebro. La teoría del apego de Bowlby está hoy absolutamente demostrada, ¿no? En términos neurofisiológicos. Esas conexiones se hacen ahí o no se hacen. Son esas conexiones que tiene que haber de una forma ordenada entre el cerebro límbico, corteza, paleocórtex, y que es lo que luego, cuando tú hablabas antes también comentabas lo de la regulación emocional. Claro, la regulación emocional es una regulación en un ámbito, en la expresión, el dictado, el manejo de las emociones, pero es que esa conexión y esa regulación es lo que permite que se active de forma correcta el sistema psiconeuroendocrino inmunitario, que es finalmente el sistema que controla todo nuestro organismo. O sea que por el mismo precio, en la misma jugada,
se regulan las emociones, pero se regula también la función intestinal, por ejemplo. Es decir, la función cardiovascular, por supuesto la función alimentaria, se regula, ahí es donde se regulan o todas. se desregula, claro. O, claro, que esto es lo que o veremos no se a aprende continuación o no se regula, no cuando se, hablemos de no trauma, se por aprende a ejemplo. regular. Exactamente, Claro. ¿no? Claro, Claro. además, mundo emocional y sistema nervioso autónomo están claramente Claro. conectados, ¿no? Claro. Y es justo a través del sistema nervioso autónomo como se pueden canalizar aquellas emociones y todo el impacto emocional que producen determinadas experiencias y que no pueden ser elaboradas o expresadas o canalizadas a través del lenguaje. Porque no está esa conexión. No hay esa conexión, ahora lo veremos, alexitimia, ¿no? Esa desconexión. Ahora lo hablamos cuando hablemos de trauma, ¿no? Claro. Entonces, efectivamente es que es la clave para entenderlo todo y es maravilloso cuando va bien y si funciona y se da todo eso. Apego seguro. Apego seguro. Claro. Y mamá suficientemente buena y entonces pues suficientemente, sí, las madres perfectas, los padres perfectos, los progenitores o las figuras, ¿no?, de apego perfectas no existen. Vamos a cometer errores y con eso también vamos a producir aprendizaje, ¿no? Pero por lo menos tendremos que llegar a un punto, ¿no?, de ser suficientemente. Yo creo que el tema, además de que el cuidador disfrute, es algo yo es que creo que ahí es muy importante, trasciende mucho más allá solo de lo que es además la casa. Tiene que ser, por supuesto, que el educador en el colegio, el profe, disfrute, que los psicoterapeutas en la consulta disfrutemos, ¿no? Porque ahí seguimos generando potentes vínculos afectivos con los otros, con unos otros en situación vulnerable, en situación difícil, en situación muy, muy dependiente, y entonces es muy importante que reproduzcamos esta sintonía necesaria para darnos cuenta de cuáles son las necesidades que tiene ese otro más vulnerable y que las prioricemos por encima de las nuestras. Yo no sé si el estilo de vida actual, el estilo de crianza en concreto, pero el estilo de vida actual permite tanto disfrute como tú propones. Y como por eso lo reivindico, ¿no? Tanto, ¿no? Ya reivindicábamos, ¿te acuerdas? En un psicocafé, metidos en el confinamiento, donde estábamos con tanta tristeza, bueno, la que seguimos, porque en el fondo, sí. Yo no sé si, no creo que se pueda decir que peor, pero casi, quizás sí, ¿no? Porque al dolor de las pérdidas, los problemas que llevamos vividos a tantos niveles, se le suma en relación a aquellos meses de marzo y abril, el que llevamos ya casi un año, ¿no? Y el tiempo que llevamos, los meses que han pasado, cansan mucho ya también y nos tienen muy consumidos, ¿no? Pero ya lo comentábamos entonces que había que reivindicar la alegría, ¿no? Por eso en un post hace unas semanas o la semana pasada decíamos, ¿no?, que había que disfrutar, ¿no? Y que el psicoterapeuta, una de las cosas que tiene que hacer, además de amar, de reflexionar y de escuchar, era disfrutar. Siempre, ¿no? Os lo proponemos, eso, ¿no? Que hagáis lo que tengáis que hacer para disfrutar de la vida en general. Y desde luego disfrutar en lo posible, disfrutar de la tarea de la terapia, porque al final el terapeuta, lo que intentamos hacer en psicoterapia es reparar el apego, ¿no? Uh-huh. Claro. Yo creo que sí. Todo lo que no hemos conseguido o no se ha conseguido en relación con esos vínculos tempranos, ¿no? Deja huella. Eso deja una huella importante. Y de la que nadie quiere hablar, ¿verdad? Eso es... Yo creo que afortunadamente cada vez se habla más. Hombre, pues cada vez hablas, desde luego tú sin parar, y yo todo lo que puedo, pero somos vosotros y vosotras, me consta que en algunos espacios también, pero me sigue llamando la atención lo poco que que no se quiere hablar, porque iba a decir, lo poco que se sabe, no es cierto, esto se sabe, que es la huella que deja, ¿no? La huella que deja el trauma de apego es esa era sobrecogedora. otra de las preguntas que nos hacían, no solo
esas huellas, ¿no? Que hay varios que nos preguntabais, sino también alguno preguntabais entonces en los colegios. Ay, no. Como... Oye, mi tema favorito. Y ese es el tema de José Luis, Sí, no le los vamos a dar colegios, mucha caña porque si no ya hemos... Pero los colegios es verdad, ¿no? Cuando dices ahora, la universidad. ¿dónde no, ¿en qué entorno no se habla o no se tiene demasiado en cuenta? Favor. Pues probablemente en los colegios. Quizá también en las consultas de pediatría, en muchas consultas de pediatría. Y en la universidad. En la universidad, sobre todo cuando nos están formando me desespera. a los psicoterapeutas. Sí, eso. Entonces yo creo que ahí es donde realmente más debería hablarse de todo esto y hablarse además con disfrute, pero es un tema precioso, maravilloso, absolutamente clave y que sin embargo no está. Tampoco los profesores en la universidad disfrutan, no muchos profesores pueden disfrutar tampoco en los coles, ¿no? Creo que el disfrute se nos escapa, se nos escapa. Si este estilo de vida mucho más relacionado con los objetivos que con los medios, ¿no? Con lo que tienes que hacer más que cómo lo haces. Claro, muy puesto tiempos, en el futuro, no en el aquí y el ahora, ¿no? Entonces, bueno, pues habría que empezar por... Hemos llegado a lo que decía este hombre, ¿no? Han, la sociedad del cansancio. La sociedad del cansancio. Estamos cansados. Y es una sociedad que genera desde esta positividad enfermiza la negación. De esto no se habla. Y yo creo que estamos en esto, ¿no? De esto que se sabe que es así, que se sabe que hace daño, de esto no se habla. No se habla y hacemos permanentes subidas hacia adelante, ¿no? Y sin embargo es una positividad partes, ¿no? que no produce bienestar, que no produce alegría, que no produce ese contento. De todas maneras tenemos que buscarlo, es que hay que buscarlo, o sea, como todo hay que currárselo también. Yo creo que quizá lo que buscamos es que la vida nos lo ofrezca, porque es verdad que es algo que bueno, pues que ¿por qué no nos lo vamos a merecer? Todos nos lo podríamos decir. Es que es injusto que nos tengamos que trabajar tanto, ¿no? El ser felices o el estar bien o el estar contentos. Pues seguramente. Pero es como es, ¿no? Y es lo que es, y hay que hacerlo. Entonces es algo que hay que buscar y que hay que entrenar, que hay que... Como tantas otras cosas. Tantas cosas, ¿no? El disfrute, como la inspiración, como la felicidad, decía Picasso, pero que te pille trabajando. Te tiene, ¿no? Que pillar currándotela. Que te pille trabajando, mucho, ¿no? Y esperando a que aparezca, ¿no? Pero algo muy importante en relación con el vínculo de apego es la mirada. Eso ya lo hemos dicho muchas veces. Sí. La clave en relación con el establecer ese vínculo, ese lazo afectivo, es la mirada del otro. Si el otro no sostiene mirada, el vínculo es muy difícil que se produzca y que se produzca el vínculo que el cachorrito necesita. ¿El cachorrito o el paciente de 50 años? Por supuesto, en la consulta, naturalmente, ¿no? O el niño de 8 en un cole cuando su tutor o tutora tampoco le termina de ver, ¿no? Y de mirar. La mirada es absolutamente fundamental, también a nivel biológico, para lo que decías antes en relación con las neuronas espejo, sin ninguna duda. Es a través de la mirada sostenida del otro que yo empiezo a sentir que soy alguien independientemente del otro y yo puedo desarrollar una idea de mí mismo y desde luego saber que yo tengo una mente diferenciada de la del otro porque precisamente el otro me está sosteniendo en su propia mente y me está devolviendo desde su idea de quién soy y qué le produzco y qué genero y cómo soy, una idea a mí mismo, ¿no? de todo eso, para contestarme a todas esas preguntas. Es muy, muy profundo todo lo que nace de esas primeras interacciones, ¿no? Es tremendo a todos los niveles, ¿no? Esto es solo una forma muy, muy rápida y muy somera de explicarlo, ¿no? Así que ya os podéis imaginar cuando esto no funciona la cascada, ¿no? De consecuencias a todos los niveles. Claro. Y cuando esto no funciona, entonces, cuando esto no funciona, porque las necesidades del bebé, las necesidades del bebé que para sobrevivir son del 100% de todo, de estímulos del 100%. O sea, un bebé humano, un recién nacido,
sus necesidades son absolutas, ¿no? Cuando esto no funciona repetidamente, cuando la satisfacción, la conexión, ¿no? La sintonía no funciona, eso es traumático. Absolutamente. Ahora vamos a hablar de trauma, ¿no? Y nadie quiere terminar de ver que eso puede ser traumático y entonces... ¿Cómo no se ve? Claro que eso es... Pues porque vamos a ver ahora, quería terminar en relación con esto, con una cosita más que se deriva de todo lo que supone el apego y lo que se consigue con ello, ¿no? Al hilo de lo último que comentábamos en relación con el desarrollar mente, ¿no? De hecho, las últimas generaciones, ¿no?, de estudiosos del apego han llegado a comentar, ¿no?, que empezábamos diciendo que nos apegamos, nos vinculamos y que es que ese apego está ahí porque necesitamos sobrevivir, pero como decía, los estudiosos del apego que han ido evolucionando y desarrollando el concepto y llevándolo hasta sus últimas consecuencias, lo que terminan por decir es que una de las cosas más importantes y que adaptativamente supone una ventaja sin ninguna duda es precisamente esto del desarrollo de mente, de lo que se llama del concepto de mentalización, un concepto también muy muy importante, ¿no? La mentalización que supone poder poner corteza, poner mente a todo el mundo afectivo, poder hablar por lo tanto de lo que siento porque alguien me ha ido traduciendo, me ha ido enseñando cómo se llama esto que siento y cómo se regula, cómo se maneja, desde dónde canalizo, cómo consigo lo que internamente me está pidiendo mis sensaciones o mis emociones. Todo esto, el poder hacer consciencia y poner corteza, supone desarrollar lo que llamamos mentalización. Y entender lo que le pasa al otro. Ahí estamos. Esa es la segunda parte. La mentalización te ayuda a entenderte a ti, pero te ayuda, por eso está enraizado también con la empatía, con poder ponerme en el lugar del otro, con entender al otro también. Y eso es una clara ventaja adaptativa, porque me ayuda en las relaciones con el otro. Y ese es, claro, eso es lo más de lo más. Si el ser humano puede alcanzar ese disfrute y esa felicidad y ese bienestar, está muy asociado, muy relacionado con sostener esos vínculos de forma que me generen bienestar y ese bienestar y esa felicidad, porque es que es a través de eso que el ser humano es un ser social, ¿no? Pues entonces, claro. Decía Giacomo Ricciotti, que fue el investigador que descubrió las neuronas espejo, decía que las neuronas espejo son los ladrillos sobre los que se construye la civilización. Claro. ¿De acuerdo? Ahora que dices que la sociedad, la sociedad sana. Claro. El ser humano es un ser social. Luego, que tú tengas capacidad para la interacción, manejarte bien y obtener de ahí lo mejor y lo más para ti, pues es una clara ventaja adaptativa. Por eso los teóricos del apego dicen, señores, no solo nos sirve para todo este montón de cosas, empezando por la supervivencia, que no es poco, sino que si nos vamos a lo más complejo, nos proporciona esta capacidad, que es la de mentalizar, que supone, pues eso, supone estar en un nivel muy, muy alto, ¿no?, de manejo de nuestro mundo interno, de nuestro mundo emocional, de nuestros recursos y de la interacción, de las interacciones con los otros. Que eso es lo que fracasa en ocasiones, claro, en muchos de los que se llaman los trastornos de la personalidad. Claro, esta misma mañana he estado grabando un vídeo relacionado con el trastorno antisocial. Y es exactamente eso, claro. El trastorno antisocial, la psicopatía, ¿no? Es exactamente esa carencia, ¿no? Esa carencia se lleva años buscando un gen, antecedentes genéticos, buscando cosas, buscando fuera de aquí. O sea, que yo creo que casi todo el mundo sabe que está aquí, pero la cuestión es que se busca como el chiste del borracho que está buscando las llaves debajo al lado de un farol, ¿no? Y no, si no están ahí ya, pero bueno, aquí voy a seguir buscando aquí, ¿no?
y no están ahí, no está ahí la explicación, pero ahí se sigue. A veces se encuentran cosas vueltas, ahí, ¿no? es verdad, vale. A veces se encuentran, Sí, raras veces, claro, sí, pero sí, bueno, no, se encuentran cosas ahí también, ¿no? al lado de los faroles. Al lado de los... Sí, ya sé lo que se encuentran al lado de los faroles, sí. En las farolas, sí. En las farolas, pero sí. vamos, que... Así que ahora, pues entonces háblanos tú de trauma, porque ahora vamos a hablar de trauma, vamos a definirlo y entonces vamos a ver cuál es esa relación. Claro, la cuestión de trauma otra vez es hasta dónde quieres ampliar el concepto. Claro, Entonces, históricamente, claro, igual que el apego, ¿no? Lo que a mí me enseñaban cuando estudiaba psiquiatría y lo que siguen estudiando ahora, cuando lo que hablan de psiquiatría es el poniendo en el DSM y en es el trastorno. Bueno, ahora en el DSM, fíjate, por fin se ha abierto un epígrafe nuevo que son trastornos relacionados con estrés y trauma, ¿no? Incluyendo el trauma de apego. El reactivo del apego. Pero yo lo que digo es cómo definen trauma. Trauma que sigue siendo para los libros y para los manuales postraumático. La cosa es una experiencia fuera de lo normal. Vital, única, que genera un peligro inminente y absoluto. Como una experiencia única, vamos, el paradigma y fuera trauma, de lo normal, como si estuviera fuera de la normalidad, ¿no? Algo rarísimo que dices, algo que experimentas de pronto, pum, ala. Que empezó a hablarse de eso en el DSM-1, que de hecho el DSM-1 se inventó precisamente para tipificar, entre otras cosas, los trastornos por estrés postraumático, ¿no? Los trastornos secundarios a la guerra, a las experiencias de guerra, ¿no? Y ese es el origen del concepto de trauma psíquico y el origen y lo que se sigue enseñando en las facultades, en las experiencias postraumáticas de esta naturaleza. Claro, eso es lo que y eso está bien, pero claro, eso de ninguna manera es suficiente para explicar lo que pasa en la clínica, ¿no? De ninguna manera. ¿Y qué es trauma, entonces? Bueno, pues trauma es como tú lo explicas, claro, pues es una herida, ¿no? Esa herida secundaria, pues si vamos a ver, porque se puede explicar de muchas maneras y esto lo explicas tú mejor que nadie. Pero si estamos ahora en este contexto en el que lo estamos comentando, te preguntaba yo antes, ¿no? El hecho de necesitar unas expectativas para mi desarrollo y no alcanzar esas expectativas, esa herida entre las expectativas de necesidades que tengo y las necesidades reales que obtengo, esa diferencia, esa brecha, ¿eso no es una herida? Esa brecha no se puede entender como una herida, que es como tú defines, claro, comienzas definiendo la historia traumática, ¿no? Esa herida, ¿cuándo se convierte en traumática? ¿Todas las heridas son traumáticas? ¿O cuándo se convierte en traumática? Yo creo que esa puede ser la clave, ¿no? Y para nosotros la clave para esta respuesta tiene que ver con el silencio del contexto y la legitimación. Porque si heridas vas a tener, experiencias dolorosas y emocionalmente impactantes las vas a tener, es imposible que no figuren en tu historia, imposible que no estén ahí, tanto en la relación de apego, en esa relación vincular temprana, como en otro montón de experiencias de la vida, ¿no? Puedes nacer con algún tipo ya de patología física que te condicione, que haga que tengas que ser intervenido quirúrgicamente, que necesites atención bueno, pues yo que sé, desde eso, que es un accidente dentro de tu desarrollo intrauterino, hasta yo que sé, mil cosas, ¿no? Te van a pasar, te pueden pasar, eso es inevitable, ¿no? Lo que hiere más profundamente, deja la herida muy abierta y dificulta la cicatrización, es que no se legitime que eso tiene mucho impacto emocional y que eso, por lo tanto, debe ser hablado, debe ser tenido en cuenta, debe formar parte de tu historia con la narrativa adecuada, donde se legitima lo que realmente eso ha podido suponer para ti, personita que está viviendo todo ese tipo de cosas, ¿no? Porque si no, el golpe se produce, el impacto está, pero la herida cicatriza y no tiene por qué convertirse en algo traumático. Exactamente, muchísimas personas, ¿no? Todas probablemente en mayor o menor medida con experiencias traumáticas y que no presentan una patología
digna de Claro, consulta, nosotros ¿no? en clase siempre decimos lo mismo, A más B no siempre esté. A igualdad de condiciones tanto ambientales como genéticas, ¿no? Como hereditarias, de condiciones que pueden ser incluso pésimas, no siempre todas las personas terminan desarrollando un trastorno, una patología, llamémoslo como quieras, ¿no? Sufrimiento finalmente, sufrimiento psíquico importante. ¿De qué depende? Pues de muchos factores, pero uno de ellos es esa legitimación que obtenemos casualmente a través de la mirada de los otros. De unos otros, primero papá y mamá probablemente, mayoritariamente, ¿no? De esas figuras vinculares primordiales, tempranas y primeras, y de muchos más, ¿no? Entonces, cuando lo que le pasa a un cachorrito es traducido como que lo único que quiere es llamar la atención y entonces no hay que hacerle caso, pues puede acabar siendo algo traumático. Y dices, ¿cómo va a ser traumático que mamá y papá no le hagan caso cuando está tal? Pues sí, porque cuando un niño está llamando la atención, será que necesita la atención de sus figuras de apego. Entonces, hay veces las cosas más tontas, aparentemente tontas, pueden acabar resultando traumáticas. Y no siempre, sin embargo, otras que pueden producir claramente un impacto emocional muy grande e indiscutible para todo el mundo, pues acaban siendo traumáticas, porque a lo mejor esas sí se consideran, sí se legitiman. Y se puede, claro, es que fíjate, este pobre cachorrito tuvo este accidente, ha vivido tal, ¿cómo no va a tal? Claro. Pues desde esa legitimación, esa traducción y esa correcta narrativa alrededor de lo que está experimentando, es más fácil que la herida cicatrice. A mí me preocupa mucho coméntalo si te parece el concepto de trauma complejo. Muchas veces el concepto, si quieres, más simplemente de la negligencia parental, de la que efectivamente nadie habla. Nadie habla, ¿no? Y lo traumático que es claro. Eso, y es sobre todo traumático porque nadie quiere hablar de ese tema en ningún ámbito, pero luego lo que nos preocupa más es que luego en la clínica, que lo que decimos siempre, y nos habéis escuchado muchas veces, muchos de vosotros, es que luego los propios profesionales no lo preguntan. O sea, el segundo golpe es el del profesional que no te pregunta. Porque ¿no? es que se hace cómplice del silencio. O sea, lo que es muy importante es que sepamos que lo que es devastador para el ser humano es el silencio del contexto, el que no se legitime el sufrimiento. Claro. Y te puede parecer una tontería lo que ha vivido esa personita, más pequeña o menos pequeña, ¿no? Pero si uno lo vive con impacto y lo que siente es que no hay esa legitimación, esa traducción, y por lo tanto ese empatizar, ese sintonizar con la necesidad pues de darle el peso y la importancia a esa experiencia que realmente tiene, y por lo tanto luego la narrativa adecuada y demás, la idea, que es una de las grandes cuestiones devastadoras en relación con las heridas traumáticas, en la generación de creencias, de ideas, la idea que ese niño va a obtener de sí mismo, del mundo que le rodea, de la confianza en el otro, en el adulto, que aunque no en ese momento no lo haga consciente, es lo sabido e impensado, porque desde ahí, desde esa subjetividad en relación con lo que se transmite cuando estamos interactuando con nuestros mayores, se percibe si realmente estás cubriendo mis necesidades o no. Y luego yo a lo mejor no lo sé decir, pero lo noto, lo siento, y de ahí se genera la desconfianza. De hecho, Bowlby decía que los niños nos captan perfectamente en nuestras intenciones, y eso es clave en relación con el vínculo de apego. Entonces, eso puede ser muy traumático, darse cuenta con mayor o menor nivel de consciencia que el otro no te ve. No te sabe traducir, no te está legitimando, no te está permitiendo, no te está viendo. En resumen, ¿no? Por eso a veces decimos, me habéis escuchado más de una vez también decir aquello de que al final el ser humano necesita ser visto, ¿no? Lo que es tanto de la mirada, necesita ser visto y o te ven por las buenas o te ven por las malas. Claro. Si lo te ven por las buenas, entonces ya está, eres visto, estás visto y ya está. Y vas haciendo cosas y vas teniendo adaptándote a las exigencias externas.
o no te ven, cuando eres chiquitín, no te ven, y entonces ¿cómo te ven? Por las malas. Claro, ¿Y cuáles son haces lo esto que de ver sea. por las malas? Con los síntomas. Síntomas, Claro, dolor de síntomas, tripa, conducta, bronquiolitis psicopatía, o trastornos de conducta en la infancia, trastornos opositores, claro, TDAH, lo que tú oposicionismo, quieras, lo o que sea, tú quieras. lo que sea. Te ven, te tienen que ver, nos tienen que ver. El ser humano tiene que Nos ser, hacemos ver, tiene que ser necesitamos visto, y hacernos ver. o vemos a los enanitos, o los vemos por las buenas, O por las o malas. los vemos por las malas. Aunque por desgracia no siempre acabamos de verlos, porque claro, pues los llevan a las consultas y tampoco se les ven en las consultas y demás. Y bueno, para terminar con lo que me decías o que comentabas en relación con el trauma, lo que sí que se suele establecer es una diferencia entre lo que llamamos trauma simple y trauma complejo, ¿no? Trauma simple es ese acontecimiento que es de un impacto tal que nadie duda de que va a ser algo que obviamente va a provocar rotura, digamos, ¿no? Va a provocar una herida complicada y que un solo golpe puede partir, ¿no? Pues eso, pues una violación, un accidente en que la vida está en riesgo grande, cuestiones que son claramente vivir un tsunami, ¿no? Pero que efectivamente están fuera de lo que es la experiencia normal, habitual, ¿no? No todos los niños viven todos los días, por desgracia hay muchos que sí, este tipo de conductas, ¿no? Pero lo que llamamos, este tipo de experiencias, perdón, lo que llamamos trauma complejo sería esa gota, ¿no? Que va cayendo día a día, que a lo mejor un día, una vez de forma aislada, no tiene el impacto tan grande como para producir esa rotura, ¿no? Que un día mamá o papá no estén disponibles y no estén responsivos y no me terminen de ver y no me hagan caso, pues puede pasar sin pena ni gloria, si es un día. Claro, no pasa nada. Pero si es un día y otro, ¿no? Esa gota cayendo. La negligencia. Exacto, y eso es lo que, como decía antes José Luis, es a lo que llamamos negligencia parental, ¿no? El abandono, las cientos de maneras que hay en el mundo actual de abandono, ¿no? Cuando se habla de los abandonos infantiles, siempre se piensa en dejar los niños de un convento, de las Clarisas en Alcalá de Henares, ¿no? Había uno hace muchos años. Pero claro, pero eso ahora no se hace. El pero no verles, muchas formas el no atenderles, el no estar disponibles y responsivos, es una forma de abandono, efectivamente. Claro. Y es una forma de negligencia. Y eso no puede salir gratis. Y de hecho, eso neurológicamente, psiconeuroendocrino, inmunitariamente, no sale gratis. No puede ser. Esto es biología y mezclada con física. De primero, ¿no? De primero. Esto no es gratis. Así que, ¿qué pasa? Pues que luego por eso existen estas profesiones, por eso existe la psiquiatría, por eso existe la psicoterapia, la psicología y la medicina. Porque luego todo lo que vemos, todo no, pero una parte importante de lo que vemos en las consultas es exactamente esto, es la secuela, la consecuencia de que, porque todo esto no son conceptos abstractos lo que estamos hablando de psico-neuro-endocrino, inmunología, estamos hablando de conexiones cerebrales, o sea, estamos hablando de biología de primero, no son conceptos tan abstractos, ¿no? Esto es bueno, como... y estamos hablando de conceptos abstractos que son tan tangibles como estas otras cosas, ¿no? Porque vamos, para mí la psicología es la ciencia más exacta que existe. Sí, exactamente así. Tú ves ahora mismo un adulto con una patología concreta y es que puedes contar su historia ya, sí. Antes de que te la cuente él o ella. Porque ya sabes A más B no siempre es C, pero hay C, si hay C, exacto. Ya puedes predecir A y B. Exacto. Casi con un nivel de acierto tremendo. De fiabilidad alto, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que a mí siempre cuando era más joven me enfadaba, ahora me pone triste, ¿no? En relación con los colegios, ¿no? La cantidad de tiempo que se y pierde. Con las consultas de atención primaria. En atención hospitalaria, en psicología, en psicoterapia y desde luego en la universidad. Que yo cada día lo veo más cercano a un trastorno delirante. Sí. Lo de la universidad me parece sobrecogedor. El tiempo que se pierde, tener a gente tan joven ahí, con 18, con 19, con 20, con 21 años y
iba a decir no aprenden nada, es que ni siquiera aprenden a jugar al mus, que es lo único que aprendí yo en la Facultad de Medicina. Ni a tocar algo en la tuna. En la tuna, efectivamente, yo estuve en la tuna y es lo que recuerdo con más cariño de la y a disfrutar. Facultad de la Medicina, de la Facultad de Medicina de la Complutense de Madrid. Los médicos, los estudiantes de medicina ahora disfrutan muy poco y yo creo que los de psicología tampoco. Estamos viendo con nuestro hijo pequeño, está terminando ahora la carrera de medicina en la Complutense de Madrid. Qué casualidad, en el mismo sitio donde estudió su padre. Qué cosas, ¿no? Qué cosas hacen los hijos. Hacen los hijos. Y está acabando con una carrera que está haciendo brillantemente, afortunadamente para él, estudiando lo menos que se puede. Y no, yo creo que es mucho peor la carrera de medicina ahora que la que hice yo, en el mismo sitio, en la misma facultad. Una pena, me da mucha pena. Bueno, y de los colegios, venga, te vamos a dar unos minutitos. ¿Tenemos los tiempo? Colegios, venga, no, los colegios lo mismo. Los colegios es perder absolutamente el tiempo y la categoría y no disfruta nadie además. Los niños están hechos papilla, los profesores también, todo el mundo está desesperado. Es un ejemplo, ¿no?, de la ruina, me parece, ¿no? Pero todavía me preocupa más la universidad. Bueno, no sé qué me preocupa más, es el modelo educativo. Yo lo ampliaría, ¿no?, claro, al modelo educativo. El modelo educativo occidental siglo XXI me da mucha rabia, tengo que reconocerlo. Sí. Porque claro, una cosa influye en la otra, claro, ¿no? Y las experiencias infantiles en los coles se sale en general muy tocado. El cole es una jungla y necesitamos que los adultos realmente sean conscientes de eso y nos ayuden y nos acompañen. Y día tras día escuchamos en la consulta unas auténticas barbaridades, ¿no? No ya solo que la preocupación fundamental tiene que ver con cosas relacionadas con el CI, ¿no?, y con habilidades relacionadas con eso, con aprobar y con exámenes, rendimiento y con hacer currículum, y nada de CE, ¿no?, de cociente emocional, ni de felicidad y disfrute del niño, que lo convierta realmente en un ser feliz y adaptado y funcional, que eso además luego va a repercutir en nuestra sociedad siempre para mejor, ¿no? Pero no hacer exámenes. ¿Os habéis dado cuenta lo estúpido que es el concepto de poner a un chiquitín a hacer exámenes? ¿Os habéis dado cuenta? Los deberes. Hacen un 9 to 5 ya y luego tienen que llegar a casa y hacer un montón de extraescolares, ¿no?, y deberes. Es terrible, ¿no? Pero no solo eso, que es absurdo, sino también el que cuando pasan cosas... Es que ayer mismo me contaban en consulta unos papás lo que han vivido en relación con abusos de su cachorrito con 4 años empieza a recibir abusos en el colegio, de profesores del colegio, y cómo reacciona el colegio. Eso es sobrecogedor. Esto es por supuesto, es de juzgado de guardia. La denuncia la pusieron, el calvario lo pasaron y no se ha considerado adelante, o sea, se ha desestimado el proceso. Esto es el día a día, ¿no? Ese niño en un colegio en Madrid hace 4 años, o sea, una cosa sobrecogedora, ¿no? Sí, que no decimos, bueno, claro, es que esto está ocurriendo en África, en un país tercermundista. No, esto está ocurriendo en Madrid en el siglo XXI, ¿no? Eso es abuso sexual en el colegio, abuso sexual en la familia, pero luego el acoso, el famoso acoso, ¿no? Claro, pero esa es la segunda parte. Es lo mismo, que se hace, que sigue ocurriendo y que es lo que tú contabas también, que es lo más traumático, ¿no? Cuando pues es por eso que no es solo el que ya sea ridículo cómo confeccionamos los currículums, ¿no?, escolares y cómo distribuimos el tiempo de los niños y en relación con su aprendizaje en general, sino lo poco vistas que son sus necesidades, lo poco que sintonizamos con lo mucho que nos necesitan ahí de verdad para protegerles, para cuidarles, para atenderles, y el nivel en el que solamente y prácticamente y sobre todo les exigimos. Cuando sin embargo la narrativa que se escucha mucho es que hay que ver cómo son, qué déspotas son los niños, ahora tienen más que nunca.
que tienen más que nunca. Eso es lo peor, ¿no? Que ahora sin embargo, lo que parece, lo que es la comunidad, claro, ¿no? por eso digo, es que estas se harta de narrativas decir son tremendas, los porque no niños son los legitiman. niños son los reyes ahora mismo, y que los niños lo que mandan, los niños, todo está pensado para los niños, por favor, si no hay absolutamente nada pensado para los niños, piénsalo un poco, a ver qué está pensado realmente para los niños, no para los padres que tienen niños y quieren presumir de como una prolongación narcisista, ¿no? ¿Qué es lo que está pensado de verdad de la cultura actual? ¿Qué es lo que está pensado para los niños? Para lo que necesitan los niños. ¿Las actividades extraescolares? Con lo que necesita un ser humano cachorrito. Esto es flamenco. Que necesita realmente equitación, es eso, que seamos responsivos. O sea, flauta dulce. Chino. Chino. Sabía que lo ibas a decir. O sea, es decir, que el adulto sea realmente base segura, ¿no? Y acordaos de que ya lo hemos dicho en algún otro momento, en todos los momentos que podemos, ¿no? Los 5 parámetros que se consideran lo mínimo, ¿no? En relación con el apego y con la base segura, coherencia, fiabilidad, responsividad, ¿cómo se dice? No, sí, proximidad que no sea intrusiva, pero que suponga intimidad y confianza y genere eso, ¿no? Y límites claros, ¿no? El ser humano necesita todo eso, no tantas clases ni tantas horas de lengua, matemáticas, idiomas y 1.000 millones de actividades extraescolares. Necesita sintonizar con mamá y papá. Poder aprender terminamos querer ya con lo y a quererse. El disfrute. ¿Cómo van a disfrutar? Si durante toda su experiencia escolar y universitaria, formativa, no ha habido ni un solo segundo. Los profesores de colegio en general, es una cosa que a mí también me sorprende mucho, ¿no? Cuando nuestro hijo nos cuenta, claro, igual que lo que los profesores de la Facultad de Medicina de Madrid hacen a los alumnos, pero se les ha olvidado ya cuando eran ellos alumnos. O sea, ellos son alumnos, se quejan de los profesores, y cuando estos alumnos luego son profesores repiten exactamente lo mismo, ¿no? Claro, conductas en ocasiones sádicas, oscuras en todo caso, gente aburrida, claro, pero gente es triste, lo que hacemos, por eso es el bucle es en el que es más importante, ¿no? Lo de arriba o lo de abajo, es todo un bucle, ¿no? Repetimos patrones, transmitimos transgeneracionalmente todo eso, y entonces tan importante es actuar por lo de arriba que por lo de abajo, porque si no, no hay cambio real, ¿no? Sí. Entonces, los niños tenían que estar en el colegio todo el día cantando y riéndose y bailando y jugando, nada más. Por eso y en la universidad lo mismo. Sí, luego a vivir y a desarrollar tu profesión la aprendes ya de mayor y ejerciéndolo, ¿no? Claro, la Facultad de Medicina, la carrera de Medicina son 6 años en España, en lo que se asume que después de 6 años no sabes nada. Es pues que es sobrecogedor. ¿En qué carrera no es? Sobrecogedor, en medicina, 6 años. Y ahí se asume, luego tienes que hacer una especie, una horterada, una cosa disparatada que se llama MIR, y luego 4 o 5 años para aprender algo. ¿De acuerdo? Así que, pero bueno, o sea, ¿cómo es posible, no? Que no disfrutemos. Ni un momento los pobres chavales de la Facultad de Medicina, los pobres chavales de la Facultad de Psicología y todos los niños escolarizados no hacen más que pasarlo mal, aburrirse, pasarlo mal. Y secundariamente o primariamente mamá y papá, los abuelitos y los profes y los hermanos. Aburrimiento, ¿no? Bueno, siempre acabamos igual. Pero tenemos esperanzas. Bueno, a bailar. Tenemos muchas esperanzas. Y a cantar. A escuchar, a ver, a mirar, a amar, claro, a reflexionar, a mentalizar y a disfrutar. A disfrutar mucho. A disfrutar. Que hoy puede ser un gran día. Y mañana también. Muchísimas gracias por estar ahí. Por estar ahí. Gracias, un beso.